Bien, la razón de la vida del cristiano. Hemos dicho de que Pablo estaba preso en Roma, ¿cierto? Y él no estaba tan solamente ahí tranquilo, lamentándose por su situación en la cárcel, que por qué había llegado ahí, qué había hecho para merecer tan cruel castigo, sino que él estaba predicando a Cristo. Y él estaba instando, de hecho, esta carta, la carta a los filipenses, se le llama la carta del gozo, porque él, a través de lo que él estaba padeciendo en la cárcel, a través de lo que estaba viviendo en aquel lugar, él exhortaba a los hermanos y alentaba a los hermanos que estaban en Filipos. Y es así como en este verso, el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos nosotros decir a ciencia cierta, para mí el vivir es Cristo? ¿Está la seguridad en nosotros y está la seguridad en nosotros de poder decir, para mí el vivir es Cristo? O decir, el morir es ganancia. ¿Tenemos esa seguridad? Hagámonos esa pregunta, analicemos nuestra vida. ¿Qué pasaría si el Señor viniese por nosotros hoy? Salimos de aquí y partimos con el Señor. O el día de mañana. ¿El morir para nosotros es ganancia? Podríamos decir, sí, no, si yo muero, me voy con Cristo. O ahora, podemos decir, para mí el vivir es Cristo, está siendo para cada uno de nosotros el vivir Cristo. Un teólogo dice que este título es un título, lo que dice Pablo es un título. Para mí el vivir es Cristo. Pero no es tan solo aquello, sino que es una vida. Pablo vivía Cristo. Pablo respiraba Cristo. Y es tal así que cuando nosotros comenzamos a analizar y a leer los versículos que siguen, los que leímos recién, él dice, no sé qué escoger. Si el partir con el Señor será para mí mejor o el quedarme aquí por causa de ustedes. Porque el hecho de que Pablo, él sabía o él era tal su convencimiento, su complicidad con Cristo, que él decía, si yo permanezco aquí, es para la honra y gloria de Cristo, es para que Cristo sea glorificado. Para mí el vivir es Cristo. Y como decía anteriormente, ha sido para nosotros o es para nosotros este anhelo, el para mí el vivir es Cristo, o aún para nosotros el vivir es el estar preocupados de nuestra vida, de lo que yo voy a hacer más adelante, del yo, voy a ser profesional, voy a hacer muchas cosas, quiero hacer esto otro, y preocuparme simplemente de aquello. ¿O es el que yo viva y cada una de las cosas que yo pueda realizar, que Dios me permita realizar, que Dios me permita desarrollarme, sea para la gloria de Dios? Porque esa es la pregunta, eso es como cristianos, nosotros llegamos hasta aquí, nos damos el tiempo de podernos congregar. Pero ¿cuál es el motivo real por el que llegamos aquí? No, porque yo quiero glorificar al Señor, no, porque yo quiero ver a mis hermanos, porque me siento a gusto con mis hermanos, siento el cariño de mis hermanos. Estoy aquí porque tengo una familia en Cristo. De hecho, ese es el eslogan de muchas congregaciones, somos familia.
Y nos reunimos para tomar tecito, nos reunimos para compartir un bienestar y somos gozosos porque nos sentimos acompañados. Hay muchos que dicen, no, es que esta es mi familia. Estamos contentos porque aquí estamos todos. Y si tú quieres venir, hay espacio para ti también y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. No importa cómo tú vengas porque la palabra del Señor dice, ven tal como estás. En pecado, en situaciones, en fornicación, en adulterio, como tú quieras, ven porque aquí no importa. Y somos una gran familia. Y en las grandes familias hay de todo, hay diversidad de todo. Pero ¿estamos realmente viviendo a Cristo? ¿Es Cristo el centro de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para glorificar a Cristo? ¿Estamos glorificando a Cristo en nuestro día a día? Y ahora voy a acercar un poco más, dejemos aquello de lado y acerquémonos más acá. Llegamos a la iglesia, oramos, cantamos, nos gozamos con el Señor, somos confrontados con la palabra y nos vamos gozosos porque la palabra del Señor ha hablado en mi vida. Oh sí, cuán pecador soy, necesito a Cristo en mi vida. Pero el día de mañana, cuando llegamos a nuestro trabajo, el día de mañana, cuando estamos en la universidad con nuestros compañeros o en el colegio o donde quiera que estemos, ¿estamos viviendo a Cristo? ¿Es Cristo nuestra vida? Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, como leíamos en Filipenses capítulo 3, y los voy a invitar a que podamos leer estos pasajes maravillosos que el apóstol Pablo nos enseña. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Les voy a invitar que puedan leer conmigo. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, ¿por qué él hace referencia a esto? Y de hecho él es humilde. Pablo era el apóstol que llevaba el evangelio, que predicaba y que no se cansaba de predicar el evangelio, pero él dice, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo al supremo llamamiento. Y como vamos a leer más adelante, de hecho en estos mismos versículos, Pablo dice, dejo atrás todo y prosigo adelante. Pablo, doctor de la ley. Pablo aprendió con Gamaliel. Pablo era fariseo. Él conocía la ley. Él se guiaba, de hecho, él era perseguidor porque era tan celoso de la ley que él no entendía cómo podían profanar el nombre de Dios y cómo hombres podían hablar tan sueltamente de Cristo o de Dios. Pero a Pablo le ocurrió algo maravilloso, que fue que se le apareció Cristo en el camino a Damasco. Y él relata en Hechos 26, le relata a estos hombres y les dice, oh, yo iba camino a Damasco persiguiendo a estos hombres que hablaban de este Cristo y se me apareció y me dijo que él me iba a apartar para que yo llevase el evangelio a los gentiles y a los que querían conocer del evangelio. Fue tal el impacto que Pablo renunció y él dejó todo lo que él sabía. Él renunció a todo lo que él era, a su nombre. Como hombre tenía ciudadanía romana, era un hombre respetado y él renunció todo aquello por la causa de Cristo. Y ahora él dice, mi vivir es Cristo
Hemos renunciado nosotros a aquellas cosas. Hemos renunciado a lo que nosotros sabíamos, a nuestro intelecto. Porque muchas veces tenemos mucho conocimiento. Hay personas que se jactan de sus vivencias. No, es que yo viví esto. Es que yo aprendí esto de pequeño. A mí me enseñaron esto de pequeño. Esto yo lo vi de pequeño. A mí nadie me puede hablar del Evangelio porque esto es mi vivencia. Esto es lo que yo he vivido. Esto es lo que yo sé. Porque a mí nadie me va a contar cuentos porque yo lo he vivido. Yo viví muchas cosas y sentí muchas cosas y ahora nadie me puede decir porque yo lo sentí y lo viví. Pero Pablo dice, renuncio a aquello, lo tomo como basura por el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento ha golpeado nuestras puertas, nuestros corazones, ha transformado nuestro corazón. Hemos nosotros renunciado a aquellas cosas y hemos ahora aceptado a vivir a Cristo en nuestras vidas. ¿Es Cristo el sentido de nuestra vida? ¿Es Cristo nuestra vida? ¿Respiramos a Cristo? Si no lo hemos hecho, si no lo hacemos, es necesario que comencemos a buscar más del Señor. En oración, Señor, quiero vivir más de ti. Señor, quiero sentir más de ti. Quiero llenarme de ti. Quiero aprender más de ti. Por favor, Señor, abre mis ojos a tu palabra. Si no entiendo, Señor, abre mis ojos para poder comprender lo que tú tienes para mí. Pero quiero vivirte. Quiero vivir para ti. Y ahora dice, aunque yo viva o muera. Pablo no sabía, Pablo estaba indeciso. Lo podemos decir así. Pablo estaba indeciso. ¿Qué es mejor? ¿Vivir o morir? Y Juan Calvino lo resume de la siguiente manera. Él dice, el vivir o el morir era lo mismo, era parejo. Era simplemente pasar de un estado a otro. Lo que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él ya estaba viviendo la eternidad. Porque él ya estaba glorificando a Cristo. Ya sea que él estuviese aquí en la tierra, estaba glorificando a Cristo. Y si partía a la eternidad, seguía glorificando a Cristo. O sea, no había un cambio. ¿Está ese cambio en nosotros? Podemos nosotros, vuelvo a mencionar esto. Es tal esa certeza en nosotros que si nosotros vivimos, glorificamos a Cristo y si morimos, glorificamos también. Debemos comenzar ahora a glorificar a Cristo en nuestras vidas y aunque estemos en la eternidad, seguimos glorificando a Cristo. Sigamos glorificando a Cristo. Pablo estaba aquí y él decía, permanezco aquí en la tierra por causa de ustedes, por amor a ustedes. Porque Cristo debe ser glorificado, porque ustedes deben aprender más de Cristo, porque Pablo ya conocía a Cristo, Pablo estaba lleno de Cristo, y él deseaba que estos hermanos filipenses fuesen llenos de Cristo también. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Nos dice lo siguiente. Pablo nos informa en este versículo, dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravillosas palabras. Pablo nos está diciendo que fue crucificado juntamente con Cristo. Hemos sido nosotros crucificados con Cristo. Ha sido crucificado aún las cosas que quedan en nosotros con Cristo. Si no lo ha sido, debemos procurar de crucificar en la cruz
con Cristo nuestras vidas y morir a este mundo para vivir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Para Pablo la vida se resume en Jesucristo y Cristo era su razón de ser. Esa era la vida de Pablo. Para eso vivía Pablo. Vivimos nosotros para eso. Se resume nuestra vida en Cristo. Hablamos de Cristo. Vivimos a Cristo. Respiramos a Cristo en nuestros momentos de ocio, en nuestros momentos de relajo. Buscamos glorificar a Cristo o necesitamos descansar también del Evangelio. Decir, ya, bueno, estoy cansado, llegué agotado en mi trabajo, me tocó hacer muchas cosas y fue duro el día que viví en el estudio, en el trabajo, en todas las cosas, ya estoy cansado, no me voy a relajar. Me voy a desconectar del trabajo, me voy a desconectar del Evangelio y me voy a relajar. O en aquellos momentos sigue siendo Cristo el centro de nuestras vidas. Debe seguir siendo Cristo el centro de nuestras vidas. En todo momento debemos respirar a Cristo, vivir a Cristo. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir, el verso 22, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Su labor, la labor de Pablo, y él dice, y lo resume así, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. ¿Qué mayor labor que era predicar a Cristo? Pablo estaba en aquel lugar y pensemos nosotros un momento, ¿qué pasaría por nuestra mente si nosotros estuviésemos encarcelados por la causa de Cristo? De repente llega acá la policía y nos lleva porque estamos predicando a Cristo, estamos siendo perseguidos. ¿Cuál sería nuestro pensamiento en la cárcel? ¿Sería la misma de Cristo? ¿Perdón, la misma de Pablo? Seguramente desearíamos salir de ahí, buscaríamos la forma de poder salir de aquella situación y quedarnos en la casa un tiempo. Pero Pablo, él deseaba y él decía, si permanezco aquí es por la causa, es por causa de ustedes, por predicar el Evangelio, porque Cristo tiene que ser glorificado, porque Cristo tiene que ser predicado y seguir siendo predicado en todo lugar, a todas las personas. Si hay algo maravilloso, mis hermanos, es que sabemos que somos parte del pueblo de Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Cristo murió por nosotros y somos parte de su pueblo escogido. Y ese día maravilloso en el cual usted conoció a Cristo, perfectamente Él podría habérselo llevado, lo salvó, se lo llevó. Pero a Él le plació que permanezcamos aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea glorificado y sea predicado. Cristo, antes de partir al cielo, nos dejó la gran comisión: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, para que todo aquel de su pueblo, todo aquel que de su pueblo, venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Nosotros no sabemos quién es salvo, nosotros no sabemos quién es el escogido. Nosotros eso no lo sabemos, eso solamente lo sabe el Señor. Pero sí es parte de nuestro trabajo predicar y llevar el Evangelio a todos, sin excepción de persona. Y el Señor se encargará de hacer la obra en los que Él tenga
ya predestinados para la salvación, o predichos para la salvación, o escogidos para la salvación, como usted quiera llamarle. El trabajo es predicar el Evangelio a aquellos que no han conocido la verdad y a Cristo crucificado. Predicar el Evangelio sano. No como le decía al principio, ven tal como estás, no importa. No, Cristo murió por ti. El Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio que predicaban los apóstoles, el Evangelio que predicó Cristo, no era un Evangelio diluido. No era un Evangelio de amor y paz. Sí, Dios es amor. Dios es amor y es un Dios compaciente, es un Dios lleno de misericordia. Porque ante tanta maldad que hoy reina en el mundo y tanta maldad que aún reina en nuestras vidas, Él nos podría haber consumido. Pero por su misericordia nos regala un nuevo día y nos da una nueva oportunidad de arrepentirnos del mal hacer que hay en nuestras vidas. Como conversábamos al principio de cuando llegamos en la tarde, al mundo le molesta hablar de santidad. Al mundo se llena la boca hablando de justicia, de las justicias sociales, de la necesidad del mundo, de que hay gente que se muere de hambre, de cómo puede ser posible. Pero cuando hablamos de santidad y cuando hablamos de justicia de Dios, no, eso duele, eso es muy fuerte. ¿Cómo se te ocurre decirme a mí que yo estoy en pecado? Pero Cristo era lo que Él predicaba. Arrepentidos de su mal hacer. Arrepiéntanse porque el día ha llegado, porque Cristo vino a morir por nosotros. Y porque viene un día en el cual seremos llevados al cielo. Pero los que queden, los que no se arrepienten, los que no vengan a Cristo, serán juzgados. Porque su palabra nos enseña que el hombre muere solamente una vez y después el juicio. Y si nosotros venimos a Cristo, y si nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, reconocemos que ya nosotros no merecemos nada, que nosotros solamente merecemos la condenación de nuestras vidas, pero necesitamos a un Salvador, que es Jesucristo, tenemos vida eterna. Y eso Pablo lo tenía presente, eso Pablo lo sabía, y él ya lo había asumido, y eso es lo que él quería que los demás conocieran. Mis hermanos, hay gente que está condenada, gente que está perdida y que necesita desesperadamente saber que hay un Salvador. Necesitan desesperadamente saber de que están perdidos y que viene un día en el cual serán juzgados. Y que necesitan saber que hay una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que se arrepientan. Que se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad y que reconozcan a Jesucristo, el único Rey sublime, lleno de gloria y de majestad, como su Salvador y Señor. Dios merece toda la gloria y toda la honra. Un Dios santo, un Dios sublime, un Dios creador, un Dios que creó el mundo, que creó el cielo, el universo y todo lo que en ellos hay. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Pero como humanidad hemos pecado ante Él. Hemos pecado ante Él. Lo hemos defraudado. Y lo defraudamos día a día con nuestro mal hacer. Lo negamos. Negamos a Cristo cada día que pecamos ante Él. Lo negamos. Y Él está ahí, en la cruz. Esto fue por ti. Arrepiéntete y ven a Cristo. Ven a Cristo. Debemos venir a Cristo como Pablo lo hizo. Y eso era lo que Pablo quería que los hermanos supieran y que se empaparan de aquello. Dice, pero si el vivir
En la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pablo sabía que si él se iba a la eternidad, iba a gozar con nuestro Salvador. Oh Señor, he padecido por ti, he sido azotado por ti, he sido apiedrado por ti, pero voy a vivir una eternidad contigo, no importa. Gracias, Señor. Pero él sabía y él decía, permanezco en la carne para que ustedes conozcan a Cristo, para que ustedes también gocen de lo mismo que yo voy a gozar. Eso es lo que anhelaba Pablo, eso es lo que quería Pablo. Verso 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Es mucho mejor estar con Cristo, vivir una eternidad con nuestro Salvador. Eso es mucho mejor. Estarnos entumiendo aquí, estar pasando necesidad, hambre, preocupaciones, dolores, dolores físicos o preocupaciones, tristeza. ¿Qué es mejor para nosotros? Vivir una eternidad con nuestro Señor. Eso es lo mejor. Y Pablo estaba en esa encrucijada. Pablo estaba preso, encarcelado, pero él no se cansaba de predicar el Evangelio. Tal así que, como leímos en los versículos anteriores, el pretorio completo ya conocía de Cristo. Y como vamos a leer en los capítulos siguientes de Filipenses, hasta en el palacio de César, se gozaban y habían escuchado del Evangelio. Se hablaba del Evangelio. O sea, Pablo no estuvo tan solamente ahí preso, lamentándose, diciendo, ¡ay, qué padezco, qué padecido! El Evangelio no es un color de rosas como muchos lo pueden vender. Oh, ven al Señor porque no vas a tener necesidad. Ven, pacta con el Señor porque el Señor te va a dar el 10 y el 20% más. Dios quiere que tú seas un gran empresario, que seas un gran paleontólogo, que seas una gran científica. No, vamos a padecer. Y si es su voluntad que eso se llegue a desarrollar o a concretar, gloria a Dios. Pero vamos a padecer por causa de Cristo. Y que aquello sea para la gloria de Dios. Que donde yo pueda estar en mi trabajo o en el colegio sea para la gloria de Dios. Para glorificar a Cristo. Para que mis compañeros conozcan de Cristo. Sepan cuán grande es este Dios. Pablo estaba allí, pero predicaba el Evangelio y seguía hablando del Evangelio. Y era tal su necesidad de hablar del Evangelio que él no sabía si morir o vivir, si era mejor estar en la carne o estar con Cristo en la gloria. Pero él sabía que si él estaba aquí en la carne, debía seguir predicando del Evangelio, debía seguir hablando de las grandezas de nuestro Señor. Por eso él nos dice, pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Verso 24. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Esta es la respuesta a su encrucijada, su resolución final. Pablo ahora dice, pero es más necesario que yo permanezca aquí para que ustedes conozcan a Cristo, para que ustedes sepan que Cristo murió por ustedes y para que sepan cómo llevar la vida del cristiano. Ahora, ¿cuál es nuestra razón de vivir como cristianos?
¿Estamos viviendo para Cristo? Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice al principio. Podemos decir, salir de aquí y decir, para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es todo. Si alguien le pregunta, bueno, ¿y cuál es tu razón de existir? No, bueno, yo quiero desarrollarme, yo quiero hacer muchas cosas. No, lo primero, Cristo. Que Cristo sea glorificado. Que Cristo sea glorificado.